Bien, buenos días amigos, ¿qué tal? Esta es otra transmisión más del SMAN informativo. Y el día de hoy, como habíamos comentado, si recuerdan, la semana pasada hablamos el tema de los extintores, ¿verdad? Hablamos de las 5 cosas que todos deberíamos de conocer al momento de hacer la compra, ¿no? O hacer, digamos, la revisión de un extintor, ¿sí? Bien. El día de hoy tenemos un invitado, el licenciado Carlos Rodríguez, quien nos va a comentar sobre la química del extintor. Recuerden que el título del informativo del día es la química del extintor. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Gracias Carlos por estar aquí con nosotros. Para comentarles que el licenciado Carlos Rodríguez actualmente está trabajando en un proyecto, un laboratorio referencial a nivel nacional, ¿okay? Es un proyecto en conjunto entre Perú y el Banco Mundial, y también forma parte de los especialistas de Smart Consultores como líder de la división de laboratorio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, el licenciado tiene ya más de 13 años, me parece, de experiencia en su rubro. Bien. Recordemos que cuando hablamos de los extintores, decíamos o comentamos que tenían digamos, de dos partes, ¿ok? Se componía de la parte de el agente extintor, ¿ok? Que es el polvo que en uno de los casos es el polvo químico seco, y el otro es el agente expulsor, ¿ok? Recordemos que le había dicho que es de gas nitrógeno. En esta ocasión, amigos, vamos a comentar del polvo químico seco. ¿Por qué? Porque este es el extintor más utilizado, es el más conocido, es el más comercial y es el que vamos a ver. ¿Existen otros extintores, como lo comenté anteriormente? Sí, existen otros. ¿Okay? Recordemos que existen extintores de agua, extintores de acetato de potasio, ¿okay? Extintores de CO2, etc. ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a comentar solamente de los extintores de PQS. ¿Ok? Muy bien. A ver, Carlos, coméntanos. Sabemos, ¿no? Todos los que estamos aquí, que a veces cuando vamos a adquirir algún extintor tipo ABC, ¿okay? Que normalmente es sujeto de que no es PQS, ¿okay? En algunos casos, cuando vamos a un lugar, vamos y compramos, por ejemplo, y nos venden en un extintor uno estándar, digamos, de 6 kilos, que es el que más vemos, que cuesta, no sé, 60 soles, ¿ok? Pero luego voy a otro sitio, ¿no? Y el mismo tamaño, las mismas características también PQS, tipo ABC, y no está 60, está 40 soles. Aparte del cilindro, que obviamente ya también lo comenté en la edición anterior, ¿no? Que hay cilindros en los cuales son más delgados, ¿ok? Hay otros que son un poco más gruesos, ¿sí? Aparte del extintor, ¿por qué la diferencia, uno, de precio, y qué tiene que ver esto con el PQS? ¿Por qué, por ejemplo, por qué yo tengo que comprar un polvo químico seco, no sé, que sea, voy a decirlo así, ¿ok? Estandarizado, y por qué no simplemente agarrar mi arena y con eso extinguir el fuego? Porque se puede hacer, o no, sí se puede, o sea, yo he trabajado en una industria y en uno de los casos, la planta, ¿okay? Cuando a veces teníamos algún tema de un amago porque era una fundición, ¿okay? Y al momento de hacer la fundición, digamos, el metal fundido caía sobre las parihuelas, estas parihuelas se encendían. ¿Y qué es lo que hacíamos? Los trabajadores, los operarios, digamos, ya empíricamente, ¿qué hacían? Cogían arena y lo apagaban, ¿okay? Y entonces, la pregunta viene, ¿no? ¿Por qué no puedo usar esto? ¿Ya? ¿Y por qué tengo que usar PQS? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Específicamente, ¿cuál es la química, ya, de este agente para que uno lo tenga que utilizar, y por qué? ¿No? Un poquito para que las personas que nos están viendo hoy día conozcan, ¿no? de este tema, y al momento de hacer la compra tengan un poquito, digamos, de lineamiento de cómo hacerlo. Antes de que empieces, Carlos, una consulta a todos, por favor, lo que nos están viendo, si tienen sus preguntas, háganlas llegar, no se preocupen. Si tengo una pregunta, yo le voy avisando al licenciado Rodríguez para que nos vaya a responder. Ahora sí, Carlos, a ver, coméntanos. A ver, Alina. Mira, interesante la consulta e indicarles a todos los que nos están viendo y escuchando por este medio, es que hay unas especificaciones por el tema del PQS, ya, que están indicadas en la NTP 350-054, ya, exactamente en la página 6. Entonces, ¿qué es lo que dice?
El PQS te dice de que necesita el PQS para clase de fuego ABC que tenga la sal como el fosfato monoamonio, dihidrógeno y polifosfatos de amonio. Entonces, podrían decirse eso cómo es, ¿no? Eso cómo se hace, ¿no? Pero tendríamos que tener en cuenta de que hay dos relaciones. Tengo por una parte el amonio y otra parte el fosfato. Porque si bien es cierto, dice fosfato, monoamonio, dihidrógeno. ¿Ya? Entonces tengo fosfato, para hacerlo más simple, tengo fosfato y tengo amonio. ¿Ya? Ahora, Okay. esta tabla también te da algunas condiciones de porcentaje en peso, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas condiciones, esta NTP, la 350, la NTP 350, 054, no te dice el grado de pureza de esta sal, ¿no? Entonces, ahí viene las diferencias que podrían haber, ¿ya? Con respecto al tipo de agente que colocan dentro del extintor, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo tengo un agente de fosfato monamónico, ya al 1% o al 100%, ya. Estos porcentajes de pureza van a verse reflejados en el costo, ¿ya? No sé si por ahí me dejo entender, ¿no? Entonces, Entonces, a ver, Carlos, entonces te estamos entendiendo de repente que si bien tú dices la 350, la NTP que habla sobre el polvo químico seco, y como dices, no te dice porcentaje de pureza, ¿ya? Entonces existen tipos, ¿te entiendo? O sea, porque por ahí, por ejemplo, en una ocasión escuché que también existe, por ejemplo, fosfato que tú me comentas, agrícolas. Yo he escuchado eso, lo que utiliza, me parece, para hacer fertilizantes. ¿Eso también se podría utilizar? ¿Es válido? Dado que tú me comentas que la NTP no tiene porcentajes. sí, o sea, a ver, vamos a resumirlo, de repente ahí hago un esquemita para Ya. que pueda A ver, entenderse mucho mejor, claro, a ver ¿ya? también para que todos ahí lo que nos también nos puedan entender de manera Claro. sencilla, porque a veces nosotros el Sí, tema químico no, pues no conocemos mucho, ¿no? sí. Obviamente de que el tema químico, bueno, para ciertas personas es un poquito difícil de entender, pero es bastante sencillo. Es bastante sencillo. A ver, vamos a tener en cuenta, primeramente el triángulo de fuego, el triángulo, perdón, para que se produzca una ignición, es con respecto al calor. Tiene que haber calor, tiene que haber un comburente y tiene que haber un combustible. Sí, es correcto. Entonces, el combustible, ¿cómo lo podríamos sacar? Podríamos sacarlo por remoción. Por ejemplo, en el caso del fuego, ¿ya? En el caso del fuego, podríamos sacar en el tema de la madera, por ejemplo, ¿no? En el caso del calor, tendríamos que enfriarlo. Tendríamos que enfriar. Y en el caso del comburente, tendríamos que retirar el oxígeno. Entonces, tendríamos que ver que este agente tendría que tener una de estas aristas de este triángulo. Ahora, yo tengo el fosfato y tengo el amonio. A ver, el fosfato es como decir de que tengo una sal, ¿ya? Y esta sal indica en su estructura molecular que tiende a precipitarse. Es como que si fuera el caso del fosfato, el fosfato podría ser como una arena, por ejemplo, como lo que indicabas, ¿no? Entonces yo le arrojo arena,
y todo comienza a precipitar y obviamente de que le quito el oxígeno, ¿ya? Y lo apago. Ahora, pero esto puede actuar como este tema, como que le quita el oxígeno. Pero el amonio actúa de manera de enfriamiento. El amonio enfría. El amonio, al tener una reacción, tiene una reacción endotérmica, que es de enfriamiento. Cuando colisiona con el calor, esto va a producir la temperatura baja. Va a bajar la temperatura. Cuando baja la temperatura, ¿ya? Involucra esto acá, lo enfría. Al enfriar, se apaga. Ahora, pero además, ¿qué cosa te da el fosfato de amonio? También, por un tema de precipitación, lo que hace es retirar el oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el fosfato de amonio es bastante importante con respecto a la gente para utilizar el PQS. Ahora, a ver, sí, dime, Lina. sí, a ver, entonces ahora se entiende, no, ahora, bueno, entendemos todos por qué en esta norma técnica pusieron fosfato de amonio y por qué no pusieron, por ejemplo, sulfato, nitrato, nitrito, no sé, otro tipo, digamos, de producto químico para pagar. Justamente lo que nos menciona el licenciado Carlos es algo muy interesante. Recordemos todos, no solamente para, digamos, para cerrar la idea, recordemos todos, él ha tocado un punto digamos, muy crucial al tema de cuando se produce un incendio, ¿no? Justamente como lo menciona, para que un incendio se produzca, un fuego se produzca, tienen que estar los tres, ¿no? El calor, el combustible y el comburente, ¿ok? Y como menciona el licenciado, el producto químico, el agente químico, tiene que atacar a alguno de esos tres, ¿no? Porque así es como la combinación de los tres genera el fuego, entonces tiene que atacar unos tres. Y justamente el fosfato de amonio ataca al calor, enfriándolo, que es un método, es correcto, es un método, digamos, de extinción, y ataca al comburente, es decir, retirándole el oxígeno. Y ese es un método de estudio que nosotros lo conocemos, que es en seguridad. Los que nos están viendo sabemos que es un método de sofocación, ¿ok? No, a quitar el oxígeno. Bueno, el tema de combustible de la remoción es que, bueno, retirando, ¿no? digamos, el material que se está quemando. Entonces, ahora entendemos, Carlos, por qué es fosfato de amonio, porque tiene esas características justamente que digamos, ataca al enfriamiento, un método de extinción, y a la sofocación, también otro método. Aprovecho un ratito para saludar, nos está saludando ahí el señor Belías Oscar, Sandra Navarrete y Recip Extintora, que nos están viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Ya? Ahí nos están viendo. Bien, Un gusto. entonces, Carlos, tenemos claro. Muy bien, tenemos claro por qué se utiliza fosfato de amonio y por qué no arena, yeso, cal, sulfato, nitrato u otro tipo de elemento. Muy bien. Claro. Y eso mismo dice la NTP 350. Te dice el fosfato, monoamonio, hidrógeno, ¿no? Y polifosfatos de amonio. En teoría, fosfato y amonio. En indicar acerca de que fosfato de amonio debe contener para clase de fuego ABC con respecto a la agente para polvo químico C. Ahora, pero ya sabemos qué cosa ataca, ¿no? Ya sabemos qué cosa ataca y podríamos utilizar esto, pero la NTP no te dice qué pureza, justamente que lo estaba indicando, ¿no? Entonces, no te dice cómo, pero no te dice cuál es la pureza de este fosfato, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver de que el fosfato de amonio, ¿ya? El NTP no te dice la pureza. Entonces, a ver, yo tengo el amonio y tengo el fosfato. El amonio y el fosfato. Ahora, el amonio y el fosfato, lo que te dice la NTP de que la sal química base, la sal base, tiene un porcentaje en peso. Y eso, ¿cómo es? ¿Cómo se come? Dirán, ¿no? O sea, normalmente en el tema en el tema químico, lo conocemos como el porcentaje que va dentro de un 100%. Por ejemplo, yo tengo el extintor,
No sé si es que se nota, por ejemplo, el Sí, extintor, sí, sí, sí se nota. un porcentaje. Un porcentaje de algo y otro porcentaje. Obviamente, estos dos deben sumar 100%. ¿Qué cosa te dice la NTP 350.034? Perdón? ¿Qué te dice? Sal química base, porcentaje peso mínimo. Mínimo. Dice 75%. O sea, ¿qué quiere decir? Que 75% yo tengo que colocarle el fosfato de amonio. Pero en ningún lado aparece qué pureza es. Y ahí viene la criollada, como dicen, ¿no? Ahí viene la criollada de decir, ya, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar el fosfato de amonio, pero la más baja calidad. Que ¿Qué tiene que ver podemos con la entender? pureza. Correcto. La calidad viene con la pureza. Podríamos entender de que yo puedo tener un fosfato de amonio al 100% puro. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa puro? Para la industria química. La Ok, industria química normalmente se llama químicamente puro. Ok. ok. Yo hablo de repente un 50% que podría utilizarse para una... eh, bueno, no hablemos tanto de números. Hablemos de un poco menos de pureza, menos porcentaje de pureza para un sector, por ejemplo. De repente para un sector farmacéutico. Viene más abajo la pureza, posiblemente para un sector industrial. Y mucho más abajo de pureza para un sector, por ejemplo, agrícola. Y de repente casi nada de pureza, casi nada de pureza Ya, con respecto a un componente o una arena. ¿Por ok. qué digo la arena? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo digo, la arena tiene fosfatos, Sí, es sí correcto. tiene fosfatos. Entonces, significa de que yo voy a tener porcentajes de amonio y porcentajes de fosfato. Entonces yo digo, ya, químicamente puro, 100% es de, por ejemplo, imagina que este es 1 y este es 2, de amonio y 100 de fosfato. Y voy bajando las concentraciones. Ujú. Y van a decir, pero Carlos, por ejemplo, en la arena, ¿cuánto tendrá de amonio? O sea, tendrá pues 0.0001 de amonio. Imagina que tenga 0.1% de amonio y tenga un 10% de fosfatos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este y este? Lo va a pagar el fuego, sí o sí, porque tiene las dos condiciones, de que el fosfato lo va a sofocar y el amonio lo va a enfriar, ¿ya? Ya. Pero en la arena vas a utilizar 1 tonelada de arena para poder apagar un fuego. Y en el Ok. caso, químicamente puro, vas a utilizar un extintor. Ahí, Carlos, ahorita voy a hacer un paréntesis. Sí, justamente lo que tú mencionas es interesante, ¿sabes por qué? Porque sí ha pasado, no sé, de repente lo que están acá. Ya, es por eso que justamente algunos clientes me dicen, señorita, me dice, no dice, ¿y por qué por ejemplo, un extintor es tan barato? Ahora vemos por qué, porque como tú mencionas, hay purezas, obviamente, si yo utilizo un fosfato de amonio menos puro, es más barato, que posible encima apagar el fuego, sí, pero en vez de utilizar un extintor, vas a utilizar, no sé, 5 extintores. Ya, y recordemos, como también lo mencioné en el informativo de la vez pasada, yo mencioné el tema de que los tiempos en el tema para apagar un amago de incendios es crucial. Yo no puedo, pues, esperar, no puedo darme el lujo, ¿no? Digamos, de traer 5 o 6 extintores entre que voy, lo traigo, recorro, no, lo abro, etcétera, ¿ya?
lo cual lo podía hacer con uno solo, ¿no? Que en este caso podríamos decir que es el químicamente puro, el cual mencionas, ¿no? Está así, justamente, y el tema de la arena también es correcto, ¿no? Muchos de acá de repente han apagado, han agarrado su balestito de arena para fuegos pequeñitos, pero cuando ya quieres apagar un fuego más grande con arena, no se puede, ¿no? Porque justamente lo que mencionas es que de repente no tiene, digamos, el amonio que tiene la característica de enfriar. ¿Sofocará? Sí, pero no enfría. Entonces, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que se tiene que cumplir, digamos, el agente químico tiene que tener las dos características, ¿no? Para poder apagar, digamos, de manera efectiva un fuego. Ok, continúa, Carlos. Claro, o sea, vemos que el tema de las purezas ya influye con respecto a apagar el incendio o apagar el amago, ¿no? Que es el tema de los extintores, ¿no? Ya. Pero la pureza también viene un tema de costo, ¿ya? Uh-huh. Cuanto más puro, es más costoso, ¿ya? Es como decir, yo tengo una arena tirada por el piso, ya la puedo recoger y me cuesta, que será un sol, y el químicamente puro me cuesta 100 soles. Entonces, también va en proporción al costo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es, bueno, no podría indicar algo, o sea, lo puedo presuponer, de que un extintor que se dice que es el BQS, es muy probable que tenga componente de fosfato de amonio agrícola que un extintor más caro, ¿ya? Que podría tener un porcentaje de pureza más alto, ¿ya? Y que tenga un porcentaje de pureza, perdón, de fosfato de amonio mucho más alto, ¿ya? Ahora, si uno te cuesta 60 soles, el otro te va a costar 20, 10 soles o de repente hasta te lo regalen, ¿no? Porque al final no va a servir para lo que va a poder actuar, ¿ya? Ahora, el tema va por el costo, ¿ya? El tema va por el costo y no sé si, Alina, me dejas ver un poco el tema o me apoyas en el tema. Ha habido varios incendios de los cuales no se han podido apagar con extintores, al menos los amagos. Sí, sí, es correcto. Nosotros en la experiencia que hemos tenido, digamos, con clientes, ya, que nos llaman y nos dicen que sí, pues, o sea, tiene un amago y descarga un extintor, no apaga. Viene, tenemos que hacer una paga. Recién, digamos, al usar al cuarto, el quinto, el sexto extintor, por eso te decía que interesante lo que mencionabas, porque a veces uno decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo paga? ¿Por qué recién al sexto extintor lo pagaba? Y ahora vemos que era por el tema ¿no? de la pureza, ¿ya? Y sí, sí, y es más, en algunos casos sí, Carlos, ya hemos tenido, en que ya esto sí ya es, digamos, ya es el caso más extremo, por así decirlo, donde revisando extintores hemos encontrado que los habían cargado con cal, con yeso, ¿ya? Hasta con arena, hasta con esta arena de construcción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces las personas, ¿no? Los que, digamos, desconocemos, digamos, un poco, nos dejamos guiar por el peso, ¿no? Cargo el extintor, oye, si pesa, ya pesa, ¿no? Ay, si pesa es porque entonces tiene, ya, entonces sí tiene el material. Entonces, y no solamente es porque pesa, ¿no? Puede ser que no pese, pero ahí está. Entonces, y finalmente igual, digamos, no pesa, pero apaga mucho mejor el extintor de uno que sí pesa. Sí, sí hemos tenido esos casos. Y una pregunta, Carlos, ya para ir finalizando, a ver, a los que nos están escuchando, si tienen sus preguntas, nos van alcanzando, porque ya vamos cerrando la edición. ¿Cómo yo, si en algún momento tengo, digamos, me presentan, no sé, ¿sabes qué? Me ponen, no sé, unas bolsitas con diferentes tipos de polvos, ¿ok? Me dicen, y alguien por ahí, ¿sabes qué? Este sí es fosfato no, ¿cómo se llama? El fosfato monamón. ¿Yo cómo puedo saber a simple vista, de repente hay una característica de color, ¿ok? De olor, una característica en la cual yo puedo identificar y diga, sí, esto sí es fosfato. O de repente, ¿sabes qué? Eso no es fosfato. Tú me estás engañando porque eso no es fosfato, eso es cal, es otra cosa. ¿Cómo yo podría reconocerlo, digamos, si es que por ahí en un momento yo puedo ver, ¿no? el producto? Porque sabemos todos que el extintor pues, está cerrado, pues no lo voy a ver, nunca voy a... Y
Ay, también, y tampoco a nadie se le va a ocurrir, ¿no? A nadie que tenga todo de frente le va a decir, oye, prueba el extintor. No le van a decir. No, entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Hay una característica química, no sé, de repente poder conocer y saber cuál es reconocer este fosfato monoamonio, disculpa vosotros de química, así ya, con pinzas. Ya, mira, estaría dentro ya de los componentes, ¿no? O sea, como indico, el amonio tiene la particularidad de ser endotérmico. Entonces, la particularidad de que enfría, pero también tiene una particularidad de que al contacto con un calor comienza a generar el enfriamiento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Al contacto del amonio con una superficie caliente, ya genera gotitas de agua, ya. Esas gotitas de agua es como que un pase de frío a calor. Es como que cuando uno tiene un vaso de agua, le colocas el hielo y por fuera tienes las gotitas de agua, ¿ya? Es una diferencia de temperatura y va a generar unas gotitas de agua por fuera, por decirlo de una manera simple para el entendimiento. Entonces, esa misma prueba la puedes hacer en tu polvo. Bueno, obviamente que el polvo está adentro y no podías verificarlo, ¿no? Entonces, pero si tuvieras la oportunidad de hacerlo, de repente, no sé, apagas el amago de incendio y un poco de polvo lo dejas ahí o tratas de probarlo, puedes colocar tu dedo dentro del polvo. Entonces, obviamente que tu dedo tiene una temperatura, ¿no? Depende, es mucho más que la temperatura ambiente. Entonces, lo que va a reaccionar con, con la fase endotérmica del amonio, haciendo que tu dedo se enfríe y comiencen a salir gotitas de agua de tu dedo. Entonces, eso podría probar de que cuanto más rápido se enfría tu dedo o cuanto más agua podría salir, ya podría ser de que la pureza del amonio es mucho más elevada. Si es que yo tengo una arena, le coloco mi dedo en la arena, se pega la arena nada más, o sea, ni siquiera puedo tener no sé, una reacción del mismo cuerpo hacia ese componente, ¿no? Ok. Ahí, por ejemplo, para todos, a veces cuando tenemos extintores, ¿no? Y te comento, Carlos, ya venció, o sea, no tuve ningún amago de incendio, no, digamos, gracias a Dios. Y lo que hacen muchos, tienen sus extintores que ya este mes, por ejemplo, octubre, les toca recarga. Entonces, muchos, ¿qué hacen? Aprovechan como igual los van a recargar, aprovechan para hacer prácticas, ¿ok? Para practicar el uso del extintor, ¿ok? Ya. En ese momento, justamente como tú mencionas, ¿no? Ahí es donde porque obviamente la práctica es sin fuego, ¿ah? No, por si acaso, no vayan a hacer de nuevo que Alina dijo que voy a practicar y voy a agarrar y voy a encender. No, por favor, no. La práctica es sin fuego. Pero en ese momento, como tú mencionas, ahí es donde se podría probar. A ver si mi proveedor realmente me dio, o para ver qué calidad de polvo químico seco de agente del sector me colocó, ¿no? Digamos, en los extintores que he recargado y que próximamente voy a recargar. Entonces, es una manera como se podría hacer. Carlos, tenemos una pregunta que tiene que ver justo con lo que estábamos hablando. Dice, ¿cómo se podría verificar la pureza, cómo se podría verificar la pureza del extintor que se adquiere? Bueno, es como lo digo, ¿no? O sea, normalmente los ensayos de pureza se hacen en el laboratorio, ¿ya? O sea, es bien raro, ¿no? De que podrían darte un poco de polvo, ¿no? O sea, lo que sí se podría hacer es que a tu proveedor, ya, decirle, mira, quiero que me des alguna constancia o algún certificado de repente que pueda ser firmado por un personal responsable y que te pueda garantizar que realmente es una pureza que puedes utilizar, ¿no? A momento de un amago de incendio, ¿no? O sea, porque, como les digo, no hay una normativa que te diga cuál es el grado de pureza mínimo que deberías utilizar, ¿ya? Entonces, por ahí podrían
de repente queda mucho a la confianza del proveedor, ¿no? Entonces, yo lo veo más por el tema de los costos, ¿no? Entonces, si es que tienes un proveedor reconocido, ya, o de repente con bastantes años de experiencia, ya, o con un staff técnico que, no sé, que pueda garantizarte que ese polvo, que las purezas del mismo sean buenas, ya, bueno, tendrías que adquirirlo ahí, ¿no? Ya, pero como les digo, no sé, ya cuando ocurre el amado incendio, ya todo el polvo lo sacas, ¿no? Entonces, lo único sería de que el proveedor mismo de repente no sé, te puede invitar o de repente el mismo proveedor puede hacer charlas, ¿no? Charlas del cual podría explicar los componentes y cómo actuar ante ellos, porque siempre el tema de los extintores hay N proveedores ya, N precios, ya, pero siempre hay que ver que el extintor tiene que ser con un polvo de tal magnitud o de tal manera que pueda pagarlo a la primera, porque tú, Alina, sabes que hay una normativa, creo que las distancias, ¿no? Entonces, si es que yo tengo un amago de incendio en la oficina A, por ejemplo, voy a demorarme, ¿qué será? Pues unos 2 o 3, no sé, un minuto para coger un extintor, y si es que ese extintor no apaga, tengo que irme hasta el otro lado para coger el otro extintor. Y en ese aspecto, para apagarlo, ya no necesito el otro extintor que voy a tener de acá, no sé, a 10 metros o 15 metros. Entonces, va a crecer ese amago. Entonces, lo que podría decirles es que vean un proveedor autorizado o de repente que les pueda generar confianza, ¿no? Confianza, pero a nivel técnico también. Sí, sí, entonces nos queda, bueno, que a todos los que nos ven, o sea, más que todo, vean a quién le compran. Ya. Claro, o sea, porque, Exacto, sí. O sea, pucha, ¿no? O sea, si es que compras en empresas Pepito que tienes, no sé, los extintores en el piso, volteados, ¿no? Y todo, o sea, es un poquito difícil de que la ok, confianza esté ahí, ¿no? bien. Sí, ok, no, nos queda claro, sí, porque como tú dices, no, pues no vamos, no, el cilindro viene vacío, no se puede ver, ¿no? O lo único, respondiendo a la pregunta, ¿no? de que nos hizo esta consulta, es confiar en el proveedor y que de repente le firme algún certificado, un documento donde diga que de qué Claro. procedencia, como tú dices, o de qué pureza es el, ¿no? el agente extintor. La otra pregunta es de Luis Wilfredo, dice, ¿cómo podrían ustedes autorizar o sacar una relación de centros autorizados donde venden extintores? Que no hay normativa. Entonces, ese es un tema, ¿no? O sea, no hay normativa de pureza. La única normativa que se tiene es la 350-034, es lo único, ¿ya? Y esta normativa lo que hace simplemente es decirte, ¿sabes qué? ¿Hasta qué nivel debe tener el polvo? Nada más. Ya, bueno, hay otras pruebas, ¿no? Que pueden hacer, pero netamente es del, a ver, por ejemplo, del 100% a ver, de la capacidad, ponle de 10 metros cúbicos, estoy hablando de por sí, no sé cuánta es la capacidad de la extintora, ya. De 10 metros cúbicos, 7.5 debería tener el polvo, ya. Y los otros 2.5 metros, ya, podría ser otro, de repente, impulsores, que es el gas nitrógeno, por ejemplo, para que le dé presión y a momento de abrir la válvula salga el polvo, ¿no? Y también habría que ver cuál es la estructura del balón, porque el balón tampoco debería ser tan delgadito, ¿no? Entonces, porque se supone de que el gas nitrógeno lo que hace es darle presión, entonces debería tener una estructura de tal manera de que este extintor sea lo más seguro posible, ¿no? Imagina de que vas, por ejemplo, como el incendio que ha habido acá en 28 de julio, se dice, no sé si será verdad, que las explosiones han sido por los extintores, ¿no? Ya, los extintores comenzaban a explotar porque tenían mucho calor afuera y comenzaban a explotar los extintores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la seguridad? También, ¿cómo te da tu balón? De repente el balón también debería estar de repente patentado, no sé, ya, para que fuera del polvo también te asegures el balón.
¿ya? Ujú. Y podría estar de repente Ok. por A o B motivo asegurarte, ¿no? Indirectamente, ¿no? Claro, y un poquito ahí para comentar a Luis Wilfredo, bueno, sacar una relación de centros autorizados, Luis, bueno, te diré que como dice Carlos, en el mercado hay N proveedores, ¿no? De, ¿cómo se llama?, de extintores, y también como lo mencionó, realmente no hay ninguna entidad de control, ¿no? Por ejemplo, diferente, voy a hacer una comparación, ¿no? Sí existe, por ejemplo, cuando los que venden estos gas, los gas de cocina, ¿no? Los baloncitos de gas de 10 kilos, ellos sí, por ejemplo, son controlados por el Sinermin, ¿no? Yo, pues, si yo quiero tener mi tienda donde vendo, pues, no balones, tengo que pedir una autorización ¿no? Al Ministerio de Energía. No es que yo agarro mi balón, pongo mi tienda y ya está, no es así, no hay que pedir autorizaciones. En el caso de los extintores, no. A manera particular, no como opinión, esto sí debería, digamos, ser regulado. ¿Por qué? Porque recordemos que el extintor es un elemento, digamos, de seguridad, no solamente para digamos, para la persona, ¿no? Si yo compro mi extintor solamente para mí. ¿Por qué? Porque si yo me incendio, yo no me voy a incendiar solita. O sea, voy a afectar, va a haber daño colateral a otras casas, a otras viviendas, ¿no? Que están a los costados. A menos que, no sé, a menos que mi empresa esté en una isla. Entonces, si yo me incendio, me siento yo solo, ¿no? Pero no es así, ¿ok? Entonces, iría un poquito ya contra el tema de la salud pública, hasta diría yo, ¿no? Porque por vender, digamos, o ofrecer extintores que tal vez no cumple con aunque sea mínimo con las normas, ¿no? Que estamos mencionando. Bien, otra pregunta tenemos de Belies Oscar, dice. ¿Quién evalúa las empresas que venden y realizan la recarga de extintores? Bueno, justamente, Belies, ya estábamos mencionando, no hay. No hay una empresa evaluadora, por ejemplo, un ente, ¿no? Un ente evaluador y fiscalizador que vean que realmente que el polvo químico, la gente de extintor que se le está agregando, o cómo se llama, la fabricación, ¿no? del cilindro, sea acorde a las normas. No hay eso. Y bueno, pues que como ya mencionó Carlos, realmente queda, digamos, a la confianza que le tengas a tu proveedor, ¿ya? De que él, bueno, si te ¿cómo se llama? Te dé un producto, ¿no? Que realmente te pague. Y finalmente, bueno, va a ser un poco crudo lo que voy a decir, pero finalmente te vas a dar cuenta al momento de la emergencia. Ahí te vas a dar cuenta si el extintor que te dio tu proveedor es bueno o no es bueno, ¿ya? O lo otro que puedes hacer es, como les decía, en las prácticas, en las charlas, ahí pueden, digamos, descargar el polvo y, digamos, hacerle unas par de pruebas que ya Carlos nos dejará. Bien, señores, me parece que ya no hay más preguntas, entonces vamos cerrando esta edición. Okay. Igualmente, a los que nos van viendo, si tienen una pregunta, una consulta, nos van haciendo llegar a través del inbox del Facebook. No se olviden, por favor, de hacernos, darle like a la página. Okay. Y este jueves, para todos, tenemos el seminario a través del CQP, Colegio Químico Perú, con el licenciado Giancarlo Montenegro, y vamos a ver un tema que está muy interesante, que no es muy visto, okay, que es el tema de paz. ¿Ok? Muy bien, listo, Carlos. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Igual te vamos a tener otra vez, te vamos a volver a invitar, porque estos temas es más entendible, por decir, cuando ya un experto, así como tú, desde el punto de vista químico, lo explica. ¿Ya? Porque nosotros así, de manera sencilla, no lo entendemos. Es más fácil cuando alguien ya que conoce estos temas, ¿no? Que digamos, o es de su cotidiano, que hable estas terminologías, nos los explica. Muchas gracias. No hay problema, Lina. Cualquier cosa estamos a disposición. Cuídate. Listo, ok. Listo, sí, listo, amigos. Gracias, hasta luego. Ok, Cuídate. Chao. chao, chao.